El libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 3. Dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Hermanos, y en esta semana, mientras leía estos versos, primeramente comenzaba a mirar esta palabra y es por tanto. Pero antes de entrar en desarrollo de por tanto, cuando empieza aquí hablando el escritor a los Hebreos, quiero decir que este libro se escribió en los años 67 a 69 después de Cristo. El autor es desconocido, no aparece el autor, quién lo escribió, pero sí te puedo decir que es obra del Espíritu Santo. El título de que dice a los judíos, porque a los hebreos, porque le habla a los judíos, pero le habla a tres grupos. Y esto es un libro que habla a tres grupos de judíos. Le habla primeramente al grupo de creyentes que habían creído en Jesús, eran testigos oculares que vieron la muerte de Jesús, de cómo se entregaba, con qué pasión se entregaba a Jesús en la cruz de Calvario. Y el número 2 le hablaba a los que estaban convencidos, pero no habían tomado una decisión. Y el número 3 también le habla a los incrédulos que no han querido creer. Hermanos, y en estos tiempos habla a los tres grupos también. Nos habla a los tres grupos. Y era que le hablaba al pueblo judío creyente, a los que aquellos que estaban convencidos pero no habían tomado decisiones, y también hablaba a incrédulos, pero que hoy también este libro, la Biblia, no solamente el libro de los Hebreos, sino que la Biblia habla también a creyente, al que está convencido pero no ha tomado una decisión, y también le habla a los incrédulos para que crean en él. Y cuando empieza hablando aquí, hermano, esta palabra dice por tanto, estas palabras denotan una transición y ofrece una conclusión a la sesión que comenzó. Déjame explicarte, es algo que una persona empieza hablando, pero dice por tanto, pero es porque ya venía hablando de algo hacia atrás y quiere enseñar una conclusión de algo. Déjame decirte que esta palabra por tanto es como una conjunción que une una o más cosas. Por ejemplo, yo puedo decir hoy es domingo y por tanto es necesario que vamos a la iglesia. Y esta palabra por tanto es porque venía hablando ya de algo y quería dar una conclusión. El escritor de los Hebreos venía hablándole de algo y quería dar la conclusión de por qué estaba diciendo esta palabra. Y esta conversación empezó en el capítulo 11 y él estaba hablando de los héroes de la fe.
El escritor de los Hebreos, el capítulo 11, empieza hablándole de los héroes de la fe, y el verso 12, él entonces está dando una conclusión, y por eso dice, por tanto. Y en el capítulo 11 de los Hebreos, del verso 1 al 13, lo quiero leer, a ver si me da un poco de tiempo. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y el verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, quiero decir que nos quedemos con estas palabras. En el verso 13: conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y saludándolo de lejos. Mirándolo y saludándolo. Hermanos, mirándolo y saludándolo, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estas personas no buscaban nada terrenal. Todo lo que ellos, por medio de la fe, ellos estaban mirando, todo era celestial. Todo era del cielo, no miraban nada de la tierra. Y el verso, ahí mismo, del capítulo 11, el verso 14 a 16, dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
Ellos tenían tiempo de volver a Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Tenían tiempo de volver si buscaban una patria terrenal. Pero anhelaban una mejor, eso es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Déjame decirte que desde Abraham, desde Isaac, Jacob, y aquellos grandes hombres, y aquellos grandes hombres de Dios creyeron por medio de la fe. Y el escritor de los Hebreos dice nube de testigos. Y no se está refiriendo a lo que están visibles mirando a nuestro alrededor, sino a aquello que por medio de la fe, sin ver nada, creyeron y se mantuvieron mirando como si estuvieran mirando al invisible, dice más adelante el escritor a los Hebreos. Hermanos, y dice, por tanto, el capítulo 12, verso 1, teniendo tan gran nube de testigos, y esa gran nube de testigos que aquí se está hablando, he empezado diciendo, es aquellos grandes hombres que caminaron con Dios porque le creyeron a Él. ¿Y por qué nube de testigos? Porque fueron tanto a la persona que creyeron por medio de la fe, que aquí el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, él menciona y empieza, si tú en tu casa lo lees, el capítulo 11 de los Hebreos, él empieza mencionando personas y ya finalizando el capítulo 11 dice, ¿y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría de mencionar personas que por medio de la fe hicieron grandes cosas. Por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, y aquellos héroes de la fe, hermanos, que por medio de la fe alcanzaron testimonios, y que por medio de la fe pudieron seguir caminando y aún murieron y no vieron la promesa porque sabían que Dios tenía para ellos una morada y no era terrenal sino celestial por medio de aquella fe. Hermanos, y el verso 12 del capítulo 12, el verso 1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y esto es una palabra que quería entrar en desarrollo. Es despojarse de todo peso del pecado que nos asedia. Y a veces miramos cuando decimos la palabra pecado, como que nos centramos en que pecado es una piedra grandota que está ahí y que nosotros pues chocamos con ella y entonces ya como que nos contaminamos de ella. No sé cómo tú reflejas el pecado, pero pecado no es nada más que la transgresión de una ley conocida. Y cuando hay un semáforo en rojo, el código terrenal o de la ley de tránsito dice que pasarlo es transgresión. Esa palabra podemos decir que sería pecado, es transgresión si lo pasamos en rojo. Pero si se pasa en verde, estamos libres, no nos pueden multar.
Y yo no sé cuántas veces tú y yo nos hemos pasado el semáforo en rojo en la ley divina. ¿Cuántas veces no hemos pasado en rojo? Y hay tres cosas que nos asedian. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hay tres cosas que nos asedian en nuestra vida. Y una de ellas es la soberbia. La segunda se llama concupiscencia. Y la tercera se llama incredulidad. Son tres cosas que nos asedian a nosotros. Y déjame decirte que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Esa es la primera parte de lo que es la soberbia. Ese sentimiento de querer nosotros ser superior a los demás y mirar a los demás por encima del hombro. Y muchas veces lo tenemos. Lo que pasa es que no le llamamos pecado. Le podemos decir otra palabra, pero también es pecado. Hermano, la segunda sobre la soberbia es que la soberbia es rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Y yo te digo una cosa, cuando el escritor a los Hebreos dice, es necesario que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Aquí te estoy hablando que entran tres cosas y es la soberbia, entra la concupiscencia y la incredulidad. Pero la soberbia, hay dos partes, que es eso, el mirar a los demás por encima del hombro y también tener un enfado o sentirse incómodo ante una contrariedad. Y yo me estaba mirando en esa segunda parte. En la primera me examiné y digo, no la tengo. Pero cuando miro la segunda, el enfado ante una contrariedad, yo te puedo decir que se puede llamar impotencia de querer y no poder. Y cuando me examinaba y miraba en que yo estaba ahí, yo te digo la verdad, la Biblia es una espada de doble filo que corta para allí y corta para aquí. Y sería una hipocresía yo decir, pues no lo tengo, y quererlo aplicar a los demás. Déjame decirte que yo también, examinándome en esta segunda parte, tengo esa. Y es que muchas veces digo, es que a mí me provoca rabia la injusticia. Me provoca rabia la contrariedad. O sea, cuando veo la injusticia de algo que yo sé que no es así y me lo quieren dar a entender que es como que es verdad, eso me causa rabia. Ya me deciste que estoy lleno de soberbia. Porque la justicia, la mejor que hay es la justicia divina. Y lo que tenemos que dejar que Dios obre. Y cuando miraba esta parte de la soberbia que nos asedia a nosotros y tenemos un mal que llevamos dentro y no nos damos cuenta, pero no le llamamos pecado, sino que es una impotencia de querer y no poder, hermano, se llama pecado. Por eso te digo, no sé a qué tú reflejas la palabra pecado, porque pecado es la transgresión de una ley conocida.
y me examinaba bien y miraba cómo nos asedia a nosotros la soberbia, cómo nos asedia el pecado y aún no nos damos cuenta. Lo otro que nos asedia es la concupiscencia, que es un deseo. Hermano, déjame decirte que estaba buscando esta palabra en el diccionario. Estuve buscando la palabra soberbia y me daba esas dos pautas. De la persona quieren serse superior a los demás y mirarlo más por encima del hombro. Y yo en esta parte digo, yo esta no la tengo, pero cuando leo la segunda y veo que es una persona que siente rabia ante una contrariedad, entonces yo estoy ahí. Yo no sé si tú también estás ahí. Si te sientes impotente, porque a veces nos sentimos impotentes ante querer y no poder, y nos llena de potencia y nos llena de rabia, y no sabemos pronunciar qué es lo que me está pasando. Déjame decirte que estamos llenos de soberbia. La otra cosa que nos asedia es la concupiscencia, que son deseos que lo produce la carne. Es un deseo que no podemos echarle la culpa a que eso es el enemigo, eso es cosa de Satanás. No, es culpa tuya y mía. Es algo que lo llevamos dentro y que tenemos que tener una palabra que se llama dominio propio. Y las concupiscencias son deseos, y no solamente son deseos sexuales, sino que son deseos materiales también. Yo no sé si tú llegaste a ver una película, El Señor de los Anillos, cuando aquel decía, ese tesoro es mío. Ese deseo se llama concupiscencia, porque todo lo quiero para mí. Ese deseo material. Estoy jugando la lotería o el millón, porque yo quiero sacarme muchos millones, porque yo no quiero seguir así, hermano. Ese deseo se llama concupiscencia. Y cuando lo llevamos a la práctica, entonces se llama pecado. Pero es que a veces queremos llamar pecado solamente a la fornicación, al adulterio, o cuando se mata a alguien, o cuando criticamos a alguien. Pero déjame decirte que el pecado es la transgresión de una ley conocida. No importa cuál sea. Es que hasta por no ceder paso, también te puede multar. Por saltarte un stop también te pueden multar. Y por pasarte un semáforo de rojo también te pueden multar. Por tirar una cola de cigarrillo también te pueden multar. Son transgresiones. Son diferentes formas. Y debe decirte que nos asedia a nosotros. Y por eso el escritor a los Hebreos dice, por tanto, fijemos los ojos en Jesús, porque nos asedian tantas cosas en esta vida que a veces no sabemos cómo llamarle, pero son pecados. Una mentirita pequeña, dice, una mentirita piadosa, pero es una mentira, es una mentira. Hermano, y para poder correr hoy, y para poder correr, hay que despojarse. Y aquí entonces empieza a describir un atleta. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder correr hay que despojarse.
y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, déjame decirte que aquí hay una palabra que se llama paciencia. Y la palabra paciencia está compuesta de dos vocablos, que es paz más ciencia. Y esto quiere decir estar en paz bajo el conocimiento de Dios. La ciencia es conocimiento y paz es tranquilidad. Entonces lo que dice, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, estate en paz bajo el conocimiento de Dios. Pon la mirada en Jesús y camina. Despójate de todas las cosas que nos asedian y camina con paciencia la carrera que tienes por delante. Hermano, la carrera que tenemos por delante empezó cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. En el momento que tú dijiste, yo creo en ti, Jesús, que moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mí, tú empezaste una carrera. Y ahora tenemos que correrla con paciencia. No te desesperes. No te angusties. No te dejes asediar de todas estas cosas que ofrece el mundo y que nosotros también llevamos encima, porque tenemos el peor enemigo que tú y yo tenemos, es la carne. Y tenemos que llevarlo encima, no podemos despojarnos de ella, a menos que no muramos. Pero el día que te muere, entonces podrás despojarte de esta carne. Pero el peor enemigo que tenemos encima es esta. Y en el momento que recibimos a Jesús, hemos empezado una carrera. Cuando un atleta tiene que empezar una carrera, lo primero que hace es despojarse. Y por eso aquí el escritor a los Hebreos, él le está diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque un atleta, hermanos, somos atletas. Somos atletas porque estamos ejercitados en la obra del Señor. Y no eres que, como le pasó al padre que va a donde la esposa viene con el niño del médico y le dice, el padre le dice a la esposa, dice, mi amor, yo no sabía que teníamos un hijo atleta, un hijo deportista. Y la mujer le dice, pero ¿y por qué? Dice, es que el doctor dice que él tiene pie de atleta. Es que tenía un hongo en los pies, pie de atleta. Y él pensaba que tenía pie de atleta. Y déjame decirte que tú y yo somos atletas, pero no es porque tengamos pie de atleta, sino porque tenemos a Jesús, que Él es nuestra guía. Y cuando un atleta tiene que empezar una carrera, lo primero que hace es despojarse. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer primero, despojarnos de todo peso que nos asedia para correr y seguir una carrera. Hermano, un atleta pone la mirada en esa meta que quiere o en la medalla, porque hay muchas medallas. Hay medallas de oro, medallas de bronce, medallas de plata. Hay muchos tipos de medallas y yo no sé en esta carrera qué medalla tú quieres alcanzar. Pero todo atleta que empieza a correr, corre porque quiere obtener la medalla de oro. Y hay muchos que se quedan en el camino y no ganan nada, pero que en esta carrera que tú y yo empezamos cuando recibimos a Cristo, todos vamos a ganar. Amén. Todos vamos a ganar porque vamos a obtener corona en el reino de los cielos. Aquí no se va a quedar nadie. Todos vamos a tener esa medalla preciosa, pero si corremos la carrera.
Debe decir una cosa, que no es lo mismo correr la carrera que correr en la carrera. Cuando una persona corre la carrera es porque ha corrido completamente y alcanza la meta. Pero cuando una persona corre en la carrera es porque se ha quedado a media. Y no es bueno que tú y yo corremos en la carrera, sino que corramos la carrera. Y alcanzamos, hermanos, hasta el final. Llegar allí y ver a Jesús tal y como Él es. Un atleta pone la mirada en la medalla, entonces corre. Y yo me hacía una pregunta: ¿qué nos impide a nosotros correr? ¿Qué nos impide a nosotros correr? ¿Qué peso llevamos encima? ¿Qué nos está asediando que nos impide correr? Y hay muchas cosas que nos impiden a nosotros correr. El peso que nos asedia. ¿Y qué peso tenemos encima? Cada persona, hermano, que estamos aquí, cada uno tiene y tenemos en nosotros, en nuestro interior. Pastor Abel, domingo pasado, hablaba de ese hombre interior. David compartía el viernes sobre el corazón. Y cada persona tiene algo dentro. Y muchas veces, no sé si es que me pasa a mí, pero muchas veces tengo que decir, ¿qué es lo que me está pasando que me impide correr? ¿Qué me está asediando? ¿Qué peso tengo que me impide correr? Y es algo que tengo que examinarme, hermanos, y una de las cosas que me examinaba encima, que me impide correr, es una parte de la soberbia, el cual yo le llamaba la impotencia de querer y no poder. Pero nos impide correr a nosotros no poner la mirada en Jesús. A veces nos impide correr esto. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada en otra cosa que no es en Jesús. Y nos impide correr. Hermanos, yo cuando llevaba antes un muerto, había una muli, y para hacerlo cantero había que hacerlo recto, pero no se podía poner una cuerda porque la muli va corriendo y si le pongo la cuerda, por lo que va a romper la cuerda. Y lo que hacía era que ponía una estaca así al frente, más o menos 30 metros hacia allá, donde yo iba a ser el cantero, y cuando clavaba la muli aquí, plantaba la vista hacia aquella estaca, iba directamente sin pestañear, así corriendo, y llevaba y salía el muro, el cantero recto, porque no despegaba la vista de aquella estaca donde estaba puesta. Y déjame decirte que tú y yo, mientras no pongamos la mirada en Cristo Jesús, no vamos a empezar a correr. No vamos a empezar a correr, porque hay algo que nos asedia. Hay un peso que nos tiene ahí encadenado y no nos deja avanzar hacia adelante. Nos impide correr la falta de gozo. Y a veces que podemos decir, es que yo hoy no tengo deseo, porque le cambiamos el nombre. Hoy no tengo deseo de ir a la iglesia. Déjame decir, hermano, que no es deseo, que no tiene gozo. Y la falta de gozo nos impide correr. Y también le podemos llamar es que hay frío. Y después cuando llegue el calor es que está haciendo mucho calor. Y siempre vamos a ir poniendo una excusa.
siempre vamos a poner una excusa. ¿Qué te impide correr? Hermano, nos impide correr a veces tener odio en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces tenemos un corazón tan lleno de hipocresía? Y decimos, es que yo te amo, pero por atrás te clavo el cuchillo. Y decimos, Señor, yo te amo, pero con los hechos niego lo que amo a Jesús. Cuánta hipocresía a veces tenemos en nuestro corazón y no nos damos cuenta. ¿Quién nos impide correr la carrera que tenemos por delante? A veces tenemos un corazón tan envidioso, tan lleno de envidia, que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. A veces nos impide correr en no considerar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Y solamente estamos satisfechos y decir que Él murió en la cruz y murió por mí, derramó su sangre. Pero no lo consideramos, no observamos cuál fue la entrega que Él tuvo en la cruz por ti y por mí. Hermanos, ¿qué nos impide correr? El verso 2 del capítulo 12 de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, y eso tengo que volver otra vez a leer el capítulo 11, verso 13. Capítulo 11, verso 13. Cuando el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, aquí él estaba hablando de los héroes de la fe. Y el capítulo 11, verso 13 dice, por la fe también la misma Sara, el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y cuando aquí el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, es porque ellos habían puesto su mirada por medio de la fe. Habían puesto la mirada por medio de la fe, en que había una promesa, y murieron. No la vieron, pero sí estaban convencidos, plenamente convencidos, que Dios era un Dios verdadero y que lo que prometía lo ibas a cumplir. Murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo. Hermano, déjame decirte que cuando tú saludas a alguien, es porque tú le estás viendo. Y si te ven saludando a alguien, que alguien te ve y tú estás saludando, oye, ¿cómo estás tú? Y la gente te ve y dice, ¿a quién tú estás saludando? ¿No? Dice, estás volviéndote loco, y cogen contigo para psiquiatra. Porque estás saludando a alguien que no está viendo. Ellos se mantuvieron mirándolo, creyéndolo y saludándolo por medio de la fe. Hermanos, ellos lo miraban de lejos y creían. Y hoy le miramos de cerca y aún no cuesta creer. Ellos miraban de lejos porque aún el Mesías no había venido. Cuando Abraham, Isaac y Jacob y aquellos grandes hombres caminaron mirando de lejos la promesa que Dios le había prometido, el Mesías Jesús no había venido, y ellos murieron mirándolo, saludándolo y creyéndolo de lejos. Y es que después Jesús vino y murió en la cruz de Calvario, y muchos le miraron y muchos le creyeron.
Otros se convencieron, pero no siguieron, y otros fueron incrédulos. Y hoy el mundo está así. Muchos han creído, otros están convencidos, pero no han tomado la decisión de correr la carrera, y hay otros que están llenos de incredulidad. Pero ellos se mantuvieron mirándolo de lejos, y hoy nosotros estamos mirándolo de cerca y aún nos cuesta creer. ¿Qué nos impide poner la mirada en Jesús? Es otra pregunta que yo me hacía. ¿Qué nos impide poner la mirada? Porque estamos asediados. Estamos llenos de asedio. Hermano, cuando un asedio, una ciudad era asediada por un pueblo enemigo, no podían salir de la ciudad. Ahí tenían que comer lo que fuera. Cuando el asedio de Samaria, allí la madre se comía el hijo de esta hoy y mañana se comía la del otra. En Primera de Reyes, del capítulo 6 y capítulo 7, verá allí la historia del asedio de Samaria, de cómo aquellas personas se comían la cabeza de un burro que costaba 80 piezas de plata. O sea, era que ya no había ovejas, ya no había chivos, no había vacas, ya se comían los burros, pero no era un mulo de un burro, no era la cabeza que costaba esto. Porque era tal el asedio que había que no podían salir ni entrar. Y es que a veces nosotros estamos asediados así, como que no encontramos salida, no encontramos solución, estamos en medio de un túnel y no encontramos la salida, estamos asediados. Son tantas cosas que nos impiden poner la mirada en Jesús, hermanos, que tenemos que centrarnos y salir fuera y poder mirar. A veces que persona dice, yo tengo que salir al parque porque quiero coger aire, porque está en la casa, está asediada. Yo necesito salir a beberme un café, pero también necesitamos acudir a Cristo. Necesitamos acudir a Cristo y mirarle, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra guía, Él es nuestro patrón, Él es el que ha marcado el camino, Él es el que ha marcado el paso. ¿Y cuántas veces nos impide, hermanos, mirar a Jesús? ¿Cuántas veces estamos asediados? ¿Cuántos dones tenemos y no lo ponemos en obra porque nos sentimos asediados y es algo que no nos deja avanzar? Y eso es porque nos hemos descuidado y no hemos puesto la mirada en Jesús. Jóvenes y niños, ¿cuánto talento hay? ¿Cuántos dones Dios ha puesto en ti? Y nosotros mayores también, ¿cuántos dones ha puesto Dios en nosotros? Y el asedio no nos deja echar mano de ellos. Tiene don de canto, tiene don de evangelizar, tiene don de predicar, tiene don de enseñanza. Hay diversidad de dones. Hay muchas iglesias que solamente se encierran en el don de la lengua y empiezan a hablar en lengua, pero no es lo mismo hablar en lengua que darle a la lengua. Y déjame decirte una cosa, hermano, que hay diversidad de dones. Y jóvenes que están aquí tienen mucho talento, muchos dones. No te dejes asediar. Pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús y verás que va a empezar a clarear tu mente. El salmista David decía, pasa colirio por mis ojos, porque es que a veces se nos nublan los ojos. Debe decirte que yo también me pasa lo mismo. Yo tengo 2 potes de colirio, la doctora me indicó 2 colirios diferentes,
Uno porque a veces se me ponen los ojos como tela de araña. Y tengo otro que es para el enrojecimiento de los ojos. Y cuando me siento así me echo colirio y ya veo bien. A veces hasta mi esposa la veo medio borrosa y ya cuando veo esto me echo colirio para verla. No, porque ahí ahí no puedo entrar. Déjame echarme el colirio. Ahí me echo los dos. Me echo para la tela de araña y me echo también para quitarme el enrojecimiento. Porque hay que ver bien. ¿Qué te impide poner la mirada en Jesús? Hermano, déjame decirte una cosa. Yo he escrito aquí algo y es que no quiero que te sientas mal, pero muchas veces nos impide mirar a Jesús porque estamos poniendo la mirada en lo demás, en la otra persona. Y solamente estamos pendientes en lo que los demás hacen, menos en lo que yo hago. Y dejo de mirar a Jesús porque estoy pendiente en lo que el hermano está haciendo para entonces acusarle. Pero no estoy pendiente en lo que yo hago. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hay en mí? Y solamente estoy pendiente de aquello. Estamos como los fariseos que miraban la viga, la paja del ojo ajeno, pero la viga que ellos tenían en sus ojos no la miraban. Y a veces eso hace que no miramos a Jesús, porque estamos pendientes de lo que los demás hacen. Es que la hermana, mira, es un poco antipática, no me saluda, es que ni voy a ir a la iglesia hoy. Ahora se lo voy a hacer a propósito. Hermano, no lo hagas. Tú también te estás engañando a ti misma. Porque ese hermano no te va a salvar, te va a salvar Jesús. Pon la mirada en Jesús. Mira a Jesús. Y cuando vea un mal hermano, mira a Jesús. Y cuando alguien te haga un mal, mira a Jesús. Y cuando miremos a Jesús, entonces va a salir el asedio, va a quitar el asedio. Porque todo lo que está mirando mal, en el momento que mira a Jesús, todo va a salir bien. Antes, cuando salía de mi casa por la mañana, bajaba a las 7 menos cuarto. En el momento que yo abría la puerta, sonaba el portón como es fuerte, pesado, suena ¡bum! Y de momento que allá todos los vecinos subían a la ventana, y yo siempre me incomodaba y decía, pero ¿por qué tienen que estar subiendo a la ventana? ¿Por qué tienen que estar siempre mirando? Y ya después sigue pasando lo mismo, pero yo no hago caso. Yo digo, pero es que cada quien es libre. Cada quien tiene que mirar, o puede ser coincidencia que abra la persiana porque quiere mirar ya la luz del sol o la claridad. Y quizás yo me centraba en que lo que querían mirar, quién abrió, dónde sonó el portón. Y a veces ponemos así nuestra mirada, ponemos la mirada en lo que está pasando en el entorno y nos miramos en Jesús. Hermano, ya para terminar, quiero decirte que permite el Señor que no solamente nuestra mirada, sino también seguir su pisada. No solamente poner la mirada en Jesús, sino también seguir su pisada. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Déjame decirte que Jesús no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. En Hebreos 13, verso 8 dice el escritor a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo Jesús. Pon la mirada en Él y no te va a defraudar. No mire lo que haga yo ni lo que haga el hermano. Mira a Jesús. Y en el momento que mire a Jesús, tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.